Bien, en este video vamos a explicar la función import range, que según la definición de Google importa, como bien dice, un intervalo de datos de una hoja específica. Bien, como veis, dos parámetros tiene la función. Tiene un intervalo que está claramente representado aquí, como veis en el ejemplo. Este intervalo no está dado con un nombre, pero puede ser también un nombre de un intervalo. Y también tenéis el libro de donde se va a importar. Es decir, en este caso, el libro, el fichero de Google, que se da de esta manera, siempre entrecomillado doble, tanto la dirección o el nombre del archivo, más el rango que queremos importar. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo y la importancia de import range dentro de un ejemplo. Mirad, en este caso, como veis, tenemos tres hojas, tres libros. ¿Vale? Son tres hojas de Google que cada uno tiene sus hojas, pero son, como dijéramos, tres libros, tres ficheros diferentes. Diferentes en cuanto a contenido, pero no en cuanto a estructura. Son tres ficheros que representan tres unidades, pero puede ser muchos más, podrían ser 20, 30, 40 unidades. Tantas como unidades tenga, en este caso, la universidad, y cada una de ellas representada por las personas que la componen. La única diferencia está en las personas que componen esas unidades, pero el resto está formado o conformado de la misma manera, mismo número de hojas y misma estructura. Bien, y lo que queremos es que en estas tres hojas exista un desplegable dentro de cada uno de los cursos. Para el ejemplo solo hemos hecho procedimientos administrativos, que el director del departamento tenga que escoger, o de la unidad, tenga que escoger las ediciones de los cursos de las personas que se han apuntado. Bien, en este caso, en libro prescripción cursos, tenemos que Marín Gallego se va a presentar al curso de procedimiento administrativo y deberá escoger dentro de un desplegable pues la edición que quiere. En Getafe Leganés, ¿vale? Lo mismo pasa para Guerrero. Lo mismo ocurre en el resto de ficheros, de los tres ficheros. Como veis, aquí pasa lo mismo. Hay un desplegable que muestra la información de las ediciones. Los tres igual. Lo único que cambia es el contenido de las personas. Bien. Imaginaros que el potencial del import range no solamente son en tres ficheros, que esto, que es una realidad, ha sido 29 unidades. Bien, ¿cómo hemos sacado o desplegado esta información? Pues esta información se despliega mediante una regla de validación que se encuentra en datos. Y aquí hay una regla de validación. En esta regla de validación tenemos que decir que la información que aquí se va a poder rellenar proviene de una lista que se encuentra en un sitio determinado. Podemos hacer que la entrada sea si no escoge la selección un aviso o rechaza la entrada. Bien, esto explicaremos en otro tutorial cómo funciona. Solamente en aspectos básicos de la validación de datos. ¿Veis? Es decir, es una lista. ¿Dónde está esa lista? Cada fichero, como veis, los tres ficheros tienen la misma estructura. Tienen una hoja de datos, este fichero también tiene una hoja de datos y este fichero también tiene una hoja de datos. Cada una de las hojas, como veis, tiene información relacionada con las ediciones de los cursos. En este caso, procedimiento administrativo, contratos de servicio del sector público. Bien, como veis, en las hojas de prescripción tenemos estos cursos. Estos desplegables entonces miran cada uno de ellos en cada sublibro, miran en cada una de sus hojas. En este caso, mira este contenido y al mirar esa lista desplegable de ese contenido, lo que hacen que en prescripción coloca ese desplegable. Lo mismo pasa para prescripciones 3, es decir, en este caso tenemos aquí selecciona edición y lo mira de estas ediciones. Como veis, las ediciones del procedimiento administrativo para todas las ediciones, para todas las unidades, en este caso 3 unidades, pero pueden ser 30 o 40 unidades, es la misma porque las ediciones se comparten. La edición es un curso que se va a dar y cada uno de los componentes puede seleccionar esa edición, pero es común para todas las unidades. ¿Qué pasaría? Como es común, aquí lo que se ha hecho ha sido copiar en cada uno de los ficheros la hoja datos y copiar el contenido. Entonces, ¿ves? En este caso hemos copiado 3 veces el contenido de la edición. Bien, ¿qué pasaría si tuviéramos que cambiar la edición?
Es decir, la edición, por ejemplo, número 3, que en vez de fuera Leganés, fuera Getafe, porque se decide cambiar. O se añade una nueva, o se quita alguna nueva. ¿Qué ocurre? Que tendríamos que ir a cada uno de los 3 ficheros, en este caso individualmente, e ir quitando esa opción. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer que la edición 8 ya no existe. Si la quitamos aquí, ¿qué ocurre en la prescripción? Cuando hacemos desplegable, la 8 ha desaparecido. Pero claro, esto hay que repetirlo en los 3 o en los 29, 30, 40 ficheros que tenemos. Entrar en cada uno de ellos y eliminar esa fila correspondiente, porque esa edición ya no se va a dar. Bien, pues con la función ImportRange nos facilita el trabajo de una manera exagerada. Bien, por ejemplo, vamos a ver que esa información que se encuentra en datos, en cada una de las hojas de datos, vamos a también eliminar aquí, tendremos que eliminar en todas, ¿vale? Esta información la podríamos recoger en una hoja diferente, que no tiene por qué ser ninguna de estas 3, ya en este caso la hemos llamado ediciones, y en este caso recogemos en cada una de ellas, de las hojas correspondientes, las ediciones. Y hay alguien que mantiene esa hoja, que no tiene por qué ser la persona que mantenga estas 3 hojas. Otra persona está manteniendo esta información. Y esta información es la maestra. Es decir, si yo añadiera o quitara o modificara, debería trasladarse a estos 3 ficheros, ¿de acuerdo? En su zona de datos. Esto, sin el ImportRange, hay que hacerlo a mano. Alguien debería editar esta hoja, avisarnos que hemos cambiado en edición y entrar en los 3, en los 30, en los 40 ficheros e ir cambiando, copiando esta información. Labor tediosa, difícil, y probablemente con errores porque no se trasladen todos los ficheros. Entonces la función ImportRange lo que va a permitir es traer esta información y colocarla como un intervalo de este fichero llamado ediciones y colocarla donde queramos. Entonces realmente la trae en un sentido de decir, va del fichero de ediciones a donde queramos ponerla. Esa es una condición. 2, no se puede tocar. Una vez importada esa información, si tocáramos esa información en el destino, se deshace, y porque el ImportRange va desde el origen al destino. Está hecho para que la tabla maestra, que sería en este caso ediciones, sea la verdadera, la que da información, y no es la que se toca dentro de los ficheros al cual se va a hacer referencia. Eso explicaremos y se entenderá mejor con el ejemplo, ¿vale? Y 2, ¿qué condición también es necesaria? A mí me gusta, cuando trabajo con nombres o cuando trabajo con intervalos, dar nombres. Bien, pues en este caso vamos a ver si este intervalo tiene un nombre y si no se lo vamos a dar. Bien, ¿dónde vamos aquí? Vamos a datos y vamos a intervalos con nombres. Bien, ya hemos tenido la precaución anteriormente de darla el intervalo. En este caso es el curso de procedimiento administrativo, pues habrá un NR-procedimiento administrativo que indica el intervalo de datos. En este caso, en este intervalo va desde la A2, porque no queremos coger la primera columna o la primera fila, sino desde aquí hasta la número 100. ¿Por qué está el número 100? Esencialmente por si insertamos nuevas filas en este, no tendremos que rehacer el nombre o el intervalo del nombre, sino que ya tiene suficiente. El hecho de que haya blancos hace que en los desplegables esos blancos no van a aparecer, ¿vale? Entonces hemos tenido una programación, 100 quizás es demasiado, podemos haber llegado hasta el 20, pero bueno, cubriéndose en salud hasta el número 100. Bien, ya hemos puesto un nombre al rango de este libro. Ya tenemos las 2 cosas básicas, que es el libro donde miramos los datos y el rango, ¿vale? Lo tenemos. Bien, otra cosa muy importante, debemos tener acceso a este libro, es decir, estas hojas van a ver el contenido que hay en esta. Entonces, estas hojas pueden ser hechas por un propietario, ¿vale? Libros, vamos a llamarle libros o ficheros, pueden ser hechos por un propietario y este por otro. Si fuera por otro, debería haber compartido con nosotros esta información. En este caso es el mismo propietario. El propietario de ediciones es el mismo que de estos 3 libros. Entonces, no hay problema. No va a haber ningún problema para realizar el proceso. Bien.
Antes de realizarlo sobre estos libros, vamos a crear un libro nuevo, ¿vale? Que posteriormente borraremos, pero para que veáis cuál es el comportamiento. Y luego trasladaremos este ejemplo a los ejemplos reales. Creamos un libro nuevo. Para ello, aquí, YouTube, venga. Nuevo, en este caso, documento de hoja. ¿De acuerdo? Vamos a ver, entonces vamos a ponernos en el caso más sencillo, que es traernos información que exista de esta edición a este libro. Bien, dice la import range, vamos a colocarla, nos ponemos import range en la primera celda, en la A1. En esa A1 dice que le pasemos la URL de la hoja. ¿Cuál es la URL de la hoja de cálculo o libro? Bueno, pues la URL de la hoja de libro está aquí. Nos iríamos aquí y sería toda esta información hasta la barra edit, pues desde aquí hasta el final. Hacemos un control C, ponemos aquí y colocamos, y como hemos visto, entre comillas dobles, ¿vale? Si no, no funciona. Acordarse. Control V y aquí dos puntos y coma y ponemos lo que queremos traer. Hemos dicho que primero es el libro, aquí le llama hoja de cálculo, el libro fichero y el rango que queremos ver. Nos hemos acordado de que al rango le pusimos un nombre, NR, en este caso Pro ADM, ¿vale? Cierro y cierro. Fijaros, ¿veis? Hace como una especie de cargando, ¿habéis visto? Y luego posteriormente no hace nada, pone un mensaje de referencia. Pues debemos siempre permitir el acceso. Tenemos que hacer, aparte de tener permisos de acceso sobre ediciones, en este caso no hay problemas porque ediciones, el propietario es el mismo que el de la hoja de cálculo, lo que hay que hacer es, aparte, pulsar el botón, cuando aparezca lo de almohadilla ref, pulsaremos, nos ponemos encima y pulsamos permitir acceso. Fijaros lo que va a ocurrir, ¿veis? Ya nos ha traído la información que aparece en ediciones y fijaros el potencial. Si yo introduzco una nueva, control V, y va a ser la 9 iba a ser el día de octubre, suprimo y pongo octubre. ¿Qué pasa en el libro? ¿Veis? Se ha actualizado. Se ha actualizado. Es decir, si esta información la tuviéramos que duplicar en 30 ficheros, si fuera por valores, ¿qué tendríamos que hacer? Entrar en los 30 ficheros y añadir 9 edición. En este caso no es necesario. Solo con actualizar la tabla maestra, la hoja maestra, el libro maestro, como queréis llamarlo, se actualiza. Aquí lo mismo pasa si borramos. Si borramos esta hoja, suprimir, ¿qué va a pasar aquí? Que desaparece, como veis. Bien, y fijaros, otra cosa importante, es de un único sentido. La información que hay aquí parece que está escrita y que podríamos escribir encima de ella. Pues no, si escribimos encima de ella, ponemos algo, lo que va a hacer es que se destroza. Eso está hecho para que no se toque. ¿Qué queremos? Si lo queremos convertir a valores, es decir, una vez traído, decir, bueno, ya ahora ya, una vez que yo lo he traído, me he fijado de que está todo correcto, quiero convertirlo para poderlo tocar y no tener esa vinculación con el original. Pues bueno, pues habría que copiar esto a valores. Sería seleccionar y editar y copiar valores. Hacemos un control C y sería un pegado especial a valores. ¿De acuerdo? Ahora ya esto es texto, como veis. Deshacemos el cambio para ver cómo está. ¿De acuerdo? Y aquí esto ya no es texto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esta operativa sobre los ficheros reales. Entonces nos iríamos a cada uno de los 3 ficheros de ejemplo. Imaginaros que tuviéramos que hacerlo en los 30. Solo sería un trabajo inicial de poner la función import range y punto. El mantenimiento posterior de esta hoja es automático. Entonces, nos vamos a ir a datos. En datos, esto que es texto, lo vamos a suprimir y vamos a poner aquí la función import range. Como ya la tenemos aquí, la vamos a coger. Esta nos ha servido. Lo que vamos a hacer es coger esta función que nos ha valido el funcionamiento y nos vamos a ponernos aquí. Sobre, en este caso, no era como en la A2, sino sobre la F2, vamos a colocar el import range. Bien, ubicación del libro y nombre del rango. Entonces aceptamos. Cargando, pasa lo mismo, ¿veis?
necesito permitir acceso, y ya una vez dado ya no hace falta más veces. Esto lo tendríamos que hacer en todas las hojas. ¿Y qué lo vamos a hacer? Entonces sustituimos, control V, aceptamos, bien, damos, y lo mismo va a ocurrir en este valor. Entonces sustituimos esto, ponemos aquí, vale, ref, permitir, de acuerdo, ¿veis? Tenemos cargado desde este fichero en los tres la misma información. Fijaros qué ocurre si añado una nueva edición, llamamos 9. Solo hecho en un único sitio, en el sitio del origen de los datos. ¿Qué va a ocurrir en cada uno de los tres? Tenemos 9 y tenemos el 9. ¿Veis? ¿Y esto qué implica? Que las hojas de prescripción en los desplegables, en cada uno de los tres desplegables, que vamos a verlo ahora mismo, se ha trasladado esa nueva edición. Si desplegamos ahora, aparece una nueva. Hemos tenido la precaución de que nuestros rangos de validación fueran más largos que la longitud de estos. En este caso llegaron hasta 12, como veis, los datos. Nuestra precaución es que cuando pongamos el rango, nuestro rango de validación fuera hasta aquí, o más. Es decir, si vamos a tener, no sabemos la cantidad de información de ediciones que va a haber, podemos llevarnos hasta aquí nuestro rango de datos, entonces nuestro rango de validación. Entonces, si crece o disminuye porque metamos filas o borramos filas, no vamos a tener problemas ahora de los desplegables. Aparecerán las nuevas ediciones como está apareciendo aquí. ¿Veis? Y lo mismo pasa en todos. Hemos hecho un cambio único en esta hoja, de este libro, de esta hoja, y en todos ya aparece la posibilidad de seleccionar esa nueva edición. ¿Veis? El potencial que tiene para trabajar con una única tabla maestra y desplazada esa tabla maestra o llevada a cada uno de los libros. Tiene un trabajo inicial de que en cada uno de los libros hay que colocar la función ImportRange en la misma posición en todas las hojas, pero una vez realizada esta tarea, la información que aquí se visualizará está automatizada. Dependerá de la información que aparezca en ediciones. Bien, pues como veis, esto es la importancia del ImportRange. También se puede utilizar para unir datos. Es decir, si lo que tenemos es el proceso de, por ejemplo, imaginaros que aquí tuviéramos que obtener un único fichero, que sea la unión, en este caso, de estos tres ficheros, o de 230 ficheros. ¿Cómo podríamos unir estos tres ficheros en uno? Es decir, ¿y unir en qué sentido? Unir la información que aquí aparece. Es decir, esta es la ediciones que han seleccionado esta unidad, la dirección económica. Tenemos otra unidad que se llama apoyo a la docencia y otra unidad que se llama recursos humanos, y queremos los tres unidades, esta selección de estas tres unidades, unirlas en una única unidad, en una única fichero que permita recoger toda la información unida, no separada, en este caso en 3 ficheros o en 30 o 40 ficheros, sino única. Pues bueno, ImportRange también sirve para esto. Y diréis, ¿cómo es posible? Pues fijaros, ya aprovechando, usando esta hoja, vamos a suprimir esta información, y lo que vamos a decir es que en esta hoja vamos a unir la información de estas 3 libros, en especial de estas 3 hojas. Bien, pues esto se hace de la siguiente manera. Bien, si habilitamos, como veis aquí aparece una columna que estaba deshabilitada o oculta, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Entonces ya tenemos todo visualizado, y lo que queremos es que esta información de cabecera la vamos a trasladar a esta hoja. Bien, nos pondremos por aquí. Bien, y ahora esta información vamos a eliminar estas 2 filas, y lo que queremos hacer es que aquí aparezca esta información, que aquí aparezca esta información y esta. Entonces, manera natural o manual, que es seleccionar toda esta información, vale, hasta aquí, seleccionar toda esta información,
y pegarla aquí, ¿vale? Edición, pegar valores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que aparte es un trabajo manual, ¿qué ocurre si se produce un cambio en la prescripción de cursos? Alguien deshace una selección o cambia un valor, que hay que volver a pegar ese valor en la unión. Pues import range nos va a permitir, junto con otra característica, unir todas en una. Bien, pues fijaros, ¿cómo se hace esto? Bien, hay que saber las direcciones de los libros. Bien, si nos posicionamos en este libro, cogemos esta información, ¿vale? ¿Qué importante parámetros obligatorios, no importantes, sino obligatorios, tiene la función import range? Pues es dirección donde se encuentra el libro o fichero, eso es fácil, y luego el rango de datos. En nuestro caso, en este libro, en este fichero, el rango de datos va desde aquí hasta aquí. Y le vamos a poner a este rango un nombre, porque como tenemos la costumbre, y es buena costumbre, nombrar los rangos, vamos a poner que este rango, además este rango es invariante, no va a aumentar en cuanto al número de filas, no va a aumentar en cuanto al número de columnas, con lo cual este rango puede ser fijo y nombrado de manera fija. Le damos a un nombre. Para ello nos vamos a datos, intervalos con nombre, y lo que vamos a hacer es darle un nombre. Le vamos a llamar NR, y le vamos a llamar datos, ¿vale? Para tener un nombre un poquito más reducido. Entonces, lo tenemos. Lo mismo haremos con todas las hojas, que este rango, ¿vale? A ver si prescripción lo tenemos ya. Bien, perfecto. NR datos lo tenemos. Hagámoslo para el resto de hojas. Esto habría que hacerlo para todas las hojas, en este caso son 3, o para las 29, pero fijaros, luego tiene un trabajo inicial que no es poco, que es ir dando nombres a los rangos. En este caso tenemos la precaución de llamarlos igual. Entonces, pero luego tiene un potencial increíble de actualización automática y de unión de datos. Entonces llegamos aquí y vamos a hacer lo mismo. A esta tercera hoja le damos un intervalo con nombre y le vamos a llamar NR datos. ¿De acuerdo? Bien, tenemos ya los tres. Tenemos una hoja que va a ser la unión de los tres. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, dices, utilizar la función import range. Pues venga, ¿qué hay que saber en función import range? Tenemos que saber el nombre del fichero y el nombre del rango. El nombre del rango está claro, NR datos, y el nombre del fichero no. Entonces, cogemos este primer ficherito y lo vamos a unir. Para ello, nos vamos aquí y hacemos igual a esto. Perdón, me falta colocar la función claramente import. Vamos a suprimir y luego import range. Bien, entonces es, como veis, siempre entrecomillado doble, punto y coma, y el nombre del rango, como estoy en la provocación, NR datos. A ver qué ocurre. Bien, ya ves, trae los datos. Dice, vale, y ahora ¿cómo añado yo otro import range aquí debajo? Bien, pues primero, no sé si es aquí debajo, puede ser entre medias, pues existe la posibilidad de poder unir diferentes import range en diferentes filas de manera automática. Por ejemplo, vamos a poner el import range, vamos a sacar el import range de la otra hoja, de esta. Va a ser exactamente igual, lo único que cambia, vamos a poner este import range de este libro, sacamos esta información. Lo mismo, nos ponemos aquí abajo y hacemos un import range de, abro comillas, cierro comillas, de este libro, y nos vamos aquí y ponemos NR datos. ¿De acuerdo? Y cierro. Vale, y vamos a ver el del tercero. Entonces, del tercero se encuentra aquí. Y nos vamos a hacer exactamente lo mismo. Cogemos la dirección justo hasta ahí, nos colocamos en el destino y en este punto, por ejemplo, cogemos import range. Import range igual
pegamos esto y como en los tres ficheros hemos llamado el nombre de rango de la misma manera, no tenemos que adivinarlo. Entonces, nr datos. Hemos tenido esa precaución de hacerlo con anterioridad. Y se trae. Bien, pero veis, aquí espacios. ¿Cómo se puede hacer todo de una tacada? Bien, pues insertamos una fila por encima y utilizamos lo que se considera la llave. Entonces, si ponemos la llave y ahora en esa llave y cierro llave, vamos a cerrar las dos, ¿vale? Y lo que hacemos es que este import range lo cogemos sin el igual. Vamos a probar con el igual primero. Sin el igual, ¿vale? Control C. Nos vamos aquí y ponemos control V, ¿vale? Ahora, punto y coma, el otro import range, ¿vale? Vamos a sacar el otro import range que está aquí, el otro import range que es este, ¿vale? Nos vamos a la llave, hacemos punto y coma, quitamos el igual, ¿de acuerdo? Y ahora vamos al último import range y quitamos, y cuando terminemos vamos a eliminar todo lo que hay debajo. Bien, y hacemos un tercero. Control V, quito el igual. Y ya tenemos los tres ficheros aquí en este, unidos en uno, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar el resto de información, todo lo que aparece fuera. Suprimimos. Y como veis, tengo los tres ficheros unidos en un único y de manera automática. Si de aquí de alguna manera se produciera algún cambio, automáticamente es trasladado aquí. Vamos a hacer la prueba. Vamos a colocar mismos formatos. Vale, vamos a hacer así. Imaginemos que Marín Gallego al final Isabel ha seleccionado un curso. En Marín Gallego creo que se encontraba en Marín Gallego, creo que se encontraba aquí, en el primer fichero. Nos vamos hacia acá. Aquí le tenemos, ¿veis? Entonces, si yo selecciono primera edición, ¿qué va a ocurrir en el destino? Pues en el destino lo tenemos actualizado de manera completamente automática. ¿Veis el potencial de import range para trabajar con diferentes libros y queremos usarlos, esa información, en un único libro y unirlos en un único libro? Bueno, pues este es el potencial. Importante, deberéis tener permiso de acceso a los tres, al menos de visualización, a todos los ficheros. Es decir, si un fichero está creado por otra persona, el fichero maestro de ediciones, y el resto de ficheros es otra, debemos tener permisos para acceder a ese fichero. Permisos al menos de visualización. ¿Veis? Bueno, pues este es el potencial de import. Espero que os haya gustado este pequeño video tutorial. Muchísimas gracias.